los hermanos de José, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Génesis 42, 21. Lectura bíblica. Génesis 42, del 1 al 38. Concepto clave. Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. No tenemos excusa para pecar. Los hijos de Dios tenemos al Espíritu de Dios habitando en cada uno de nosotros, el mismo que habla a nuestro corazón, dándonos convicción de pecado, es decir, un convencimiento claro y firme de lo que hemos hecho contra nuestro Dios. Introducción. José fue vendido por sus hermanos como esclavo, pero Dios lo levantó y lo recompensó de formas que nunca se hubiera podido imaginar. José era gobernador de Egipto y estaba a cargo de un gran país. Dios lo estaba usando para evitar que la tierra muera de hambre. Desarrollo. En la historia de hoy podemos ver cómo los hermanos de José sabían en su corazón lo que habían hecho contra José. Eran conscientes de su pecado. José, al ver a sus hermanos, fue impactado, y aunque Dios había obrado en él, José quería probar el corazón de sus hermanos. José tenía todo el poder para vengarse de sus hermanos, aquellos hombres a los cuales no les importó su angustia y sufrimiento, que lo vendieron como esclavo y lo obligaron a vivir lejos de su familia. Humanamente hubiera sido comprensible que José haga caer todo el poder que tenía sobre sus hermanos para que ellos vivieran en carne propia lo que habían hecho. Sin embargo, vemos cómo Dios obra de formas que no podemos entender. Dios obró en el corazón de José de tal forma que lo único que él hizo fue probar el corazón de sus hermanos. Los hermanos de José sabían claramente lo que habían hecho, sabían que sus obras habían sido un crimen. Dios también obró en sus corazones, haciéndoles entender su pecado, y pensaban que iban a recibir un castigo por lo que habían hecho. Mas Dios una vez más mostró su misericordia con el pecador. Los hermanos de José fueron enviados con una tarea difícil, pero sabían que ahora sí debían hacer lo correcto. No podían sacrificar nuevamente la vida de uno de sus hermanos. También entendían que sus acciones no solo afectaron a José, sino también a su padre. Conclusión. Dios es un Dios justo, y sólo su obra nos puede hacer comprender nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento. Sin embargo, también ha escrito en nuestros corazones su ley, razón por la cual todos sabemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No tenemos justificación para el pecado. Contesta las siguientes preguntas. Los hermanos de José sabían claramente lo que habían hecho, sabían que sus obras habían sido justificadas, un crimen, lo que cualquiera hubiera hecho. José se vengó de sus hermanos, aquellos hombres a los cuales no les importó su angustia y sufrimiento. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Por qué José no hizo daño a sus hermanos? ¿Porque Dios obró en el corazón de José? ¿Porque José era bueno? ¿Porque no los reconoció? Dios también obró en los corazones de los hermanos de José, y una vez más mostró su misericordia con el pecador. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, te doy gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias por tu amor y por tu misericordia conmigo. Te pido, Señor, que tú perdones mis ofensas hacia ti, que me limpies de toda maldad, que me ayudes a tener mi mirada puesta en ti y que no me dejes llevar por las ideas de este mundo.
Señor, aleja a todo aquel que me lleve al pecado. Ayúdame a discernir quién es la gente que me rodea, y dame sabiduría para que sus ideas no me lleven al pecado. Quiero que mi vida te dé gloria y honra solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén.